Hola, buenas, espero que estén bien. Bueno, aquí les traigo de qué hubiera pasado si yo caía en Akame ga Kill capítulo 8 nota. Todos los personajes del anime y de otros así como la música e imágenes no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Me acechará, a caminar en ella me pude acostumbrar. Sueño con mi vida resguardar, aunque sea simple y monótona. Si la luz se vuelve oscuridad, no logro saber qué camino hay que tomar. La razón me puede traicionar, pero no dejaré que me consuma. Jamás olvidaré esas enseñanzas que como una melodía suenan siempre en mí. No existirá la eternidad, mas no dejes de reír, porque buenas cosas vendrán. Si nuestra luz se apagará, debemos conservar el fuego que nos ilumina. Hasta que se extinga, juntos vamos a luchar. En la capital se vería que Sdead con sus acompañantes, que eran Liber, Miau y Daidara, quienes eran las tres bestias, habían llegado a la capital, y estaban arrodillados. General Sdead, tu victoria en el norte fue magnífica, te daré 10.000 monedas de oro como recompensa, diría el emperador. Muchas gracias su señoría, enviaré todo el dinero a los soldados que se quedaron en el norte, es un gran honor. A Sdead no le interesa la política ni ser una autoridad, pelear y subyugar al enemigo lo es todo para ella. Mientras yo pueda controlar al reino, dejaré que haga lo que se le plazca, así ambos ganamos. Es perfecto, dijo el primer ministro en sus pensamientos. Ahora que regrese a la capital, vale, prometo que acabaré con Naira. No será fácil, diría el emperador, me gustaría ofrecerte algo más que solo una recompensa monetaria. ¿Hay algo más que desees? Tengo algo en mente, si le parece bien. Dime, Sdead, me gustaría experimentar el amor, diría Sdead. El primer ministro y el emperador Sdead, si eso es razonable, estás en la edad para casarte, te presentaré a algunos candidatos. ¿Qué te parece el primer ministro? Alteza, aprecio su oferta pero dudo que vivía mucho por su alta presión sanguínea, diría Sdead con un tono un poco burlón. Que descortés, mi salud es inmejorable. ¿Y cuál es el tipo de persona que le interesa? Tengo unos estándares muy específicos, lo cual no muchos encajan en ese perfil. Para que no les quede una duda, les enviaré mis preferencias por escrito. Mientras tanto, en la base de Night Raid estaría en mi cuarto descansando y con algunas vendas por la batalla que tuve por el uso excesivo del Kaioken. En eso me estaría despertando y diría: ¿qué pasó? Ouch. Me duele todo el cuerpo, supongo que fue por el uso excesivo del Kaioken, pero no importa, lo bueno que Sheila no murió y pude evitar su muerte. Ahora me falta evitar la muerte de Bulat, y también entrenar más, ya que Sdead ya debería haber llegado a la capital, y se pondrán más complicadas las cosas. Bueno, voy a ver a los demás. Me levantaría de mi cama, así me dirigiría a la cocina y vi a Akame que le estaba ayudando a Mine a comer ya que tenía lastimado su brazo, y a Tatsumi estaría lavando los platos. Así dije: hola. Así me verían y diría Tatsumi: Goku, ¿estás bien? Yo dije sí. Akame dirá: qué bueno que ya despertaste, dijo sonriendo. En eso yo le dije a Tatsumi: la persona que atacó a Mine y Sheila fue la guardia. Que nos encontremos la otra vez. Tatsumi estaría sorprendido y Mine dijo: es verdad, esa guardia imperial era diferente a los demás ya que tenía una Teigu. En eso dije: ¿y Sheila dónde está? Akame diría: ella sigue durmiendo. Yo dije: que bueno. ¿A qué me diría Goku? Yo dije: sí, la jefa quiere hablar contigo por lo que hará una reunión. Yo dije: está bien, así nos iríamos con agenda. Cuando llegamos todos estaban reunidos, yo ya sabía que me querían preguntar por lo que pasó ayer, así Agenda dirá: bueno, los convoqué a todos para hacerle algunas preguntas a Goku.
Yo dije sí, ¿cuáles son Nagenda? Nagenda diría bueno, la primera es, ¿qué es esa aura roja? Ya que cuando llegaste, con Mine y Sheila tenías una aura roja y Mine y Sheila me dijeron que cuando las iban a atacar, tú te enojaste y hizo temblar el lugar. Yo dije con un suspiro está bien, bueno, lo que vieron es una de las técnicas que me enseñó mi pueblo, ya que donde yo vivía se practicaban técnicas y artes marciales, por eso no usé una Teigu sino una de las técnicas que me enseñaron en mi pueblo desde que era un niño. Dije mintiendo porque si le decía que venía de otro mundo y que fui reencarnado y enviado aquí por Dios, me diría que eso no podía ser posible y me dirían que estaba loco y no me creerían, etc. Nagenda diría entonces ¿por qué nadie sabe esas técnicas? Dirán Agenda con duda, yo dije es porque mi pueblo quería ocultar esas técnicas ya que eran peligrosas si el imperio o alguien más las supiera y podría ser un problema. Todos estaban sorprendidos ya que no sabían de un pueblo con esas técnicas. Leone diría wow, qué increíble es tu pueblo. Y Goku, tengo una pregunta yo también. Yo dije sí, ¿qué fue lo que le diste a Sheila? Ya que ella me contó que le diste algo que se recuperó de todas sus heridas. En eso Sheila diría si lo que Goku me había dado me hizo sentir mejor y curar mi herida. Tatsumi diría si yo también quiero saber ya que me diste lo mismo que a Sheila. Yo dije está bien, así sacaría la bolsa de las semillas del ermitaño y sacando una y diciendo estas son las semillas del ermitaño. Estas semillas pueden curar cualquier herida, recuperar tus energías y regenerar alguna extremidad. Bueno, lo último no estoy seguro, lo malo es que no pueden curar enfermedades y la razón por no les dije es que no era el momento todavía que estás con nosotros ya que sin ti Mine y Sheila no estarían con nosotros. Yo dije jejejeje gracias, pero esto no se tienen que saber ya que si lo supiera el imperio podría ser un grave problema, así que por favor no le digan a nadie. Todos asintirían. Leone diría si además sí, bueno que estás bien. Yo dije gracias, así le dije a Mine toma Mine para que te sientas mejor, así se la daría en la boca, ya que tenía sus brazos lastimados. Así Mine diría, wow me siento mucho mejor diría Goku. Yo dije de nada, bueno me iré a mi habitación a descansar un poco, nos vemos. Nota. Desde aquí el primer ministro y Sdeat tendrían la misma plática que la historia original y también cuando Sdeat le da la misión a las tres bestias, ya en la noche, así iría a la cocina y dije tengo un poco de hambre jejeje, así me prepararía algo de comer y dije, me recuerda, cuando estaba con mi familia, y hacíamos carnita asada y cuando íbamos al cine y al parque, qué recuerdos, luego lavaría los trastes que ocupé y cuando me iba a ir, vi a Akame y dije hola Akame, hola Goku, ¿qué haces aquí? Yo dije bueno vine porque tenía un poco de hambre, ya veo, bueno me iré a dormir un poco, espera Goku yo dije ¿qué pasa? Akame me diría y me agarraría de mi ropa porque te arriesgaste hubieras muerto, cuando te desmayaste creíamos que te había pasado algo, he visto a mis compañeros morir, así cuando te vi así yo estaba preocupada, ¿crees que estoy acostumbrada a ver a morir a mis compañeros y estar calmada? Sé que te pase algo, dijo Akame llorando. Yo estaba sorprendido ya que no me esperaba la reacción de Akame, así le acariciaría su cabeza y dije no te preocupes Akame mira lo hice porque cuando vi así a las chicas me enojé porque les prometí que las iba a proteger y que nadie los lastimara hasta daría mi vida para que ustedes estén bien, te prometo que no moriré siempre los proteger así que hay que hacernos más fuerte. Akame estaría sorprendida y diría tienes razón, así se limpiaría las lágrimas. Leone escuchó nuestra conversación y dio una sonrisa. Al día siguiente, Tatsumi estaba entrenando con Akame, así hasta que Akame le daría un espadazo a Tatsumi diría una vez más, Akame diría creo que deberías descansar, Tatsumi diría descansar en un momento así, imagina que es una pelea real, así Tatsumi iría a atacar a Akame, pero Bulat lo golpearía. ¿Qué haces hermano? Si estuvieras en un encuentro real, debes vigilar a tu alrededor ya que podría haber enemigos ocultos, pero en eso yo llegaría y le daría un golpe a Bulat contenido que lo bloquearía con un poco de dificultad. Jejeje muy bien Bulat bloqueaste mi golpe. Bulat diría ves Tatsumi por eso hay que vigilar tu alrededor, así Tatsumi bajaría un poco la cabeza, estás más animado de lo normal Tatsumi, quiero hacerme más fuerte ya que Goku no siempre podrá ayudarnos. Yo dije tranquilo Tatsumi siempre los protegeré pero está bien que digas que quieres hacerte más fuerte,
Desde hoy entrenaré con ustedes para ayudarlos y hacernos más fuertes, así me pondría en pose de pelea, Bulat y Tatsumi también se pondrían en pose sonreiría, nota. Aquí pasaría lo mismo que la historia original, sobre el asesinato del político, por las tres bestias y dejando folletos con el nombre de Night Raid para inculparnos, en la base Nagenda diría lo mismo que la historia original, sobre la llegada de Sdeat, así Nagenda, le diría a Leone que vigilara a Sdeat, si siempre quise saber cómo era la general, Nagenda le diría lo peligrosa que era la general y que se cuidara de ella, así Leone pensaría en matarla, luego Nagenda nos contaría sobre los políticos que han matado e inculparnos etc. Después Nagenda nos diría a quién le tocaba cada uno su misión, Akame, Lubok, Tatsumi y Bulat ustedes se encargarán de proteger a los políticos, yo dije yo también iré. Nagenda diría ¿estás seguro? Si además ya se curaron mis heridas, yo iré con Tatsumi y Bulat, está bien irás pero cuídate diría Nagenda. Antes de irnos le dije a Sheele que fuera con Leone porque conociéndola intentaría hacer algo imprudente, y quiero que vayas para que la cuides, si no te preocupes Goku diría Sheele, y Goku gracias por ayudarme y salvarme perdón por no haberte agradecido antes, no te preocupes Sheele, siempre estaré para protegerlos y ayudarlos y que nada les pase. Después iríamos a la misión que el político estaba en un barco enorme, Tatsumi y yo estábamos sorprendidos por lo grande que era el barco, mientras estábamos subiendo al barco, Akame y Lubok, estarían protegiendo al político, estarían hablando como la historia original, así cuando a Akame le daría hambre y Lubok le daría un dulce, así Akame le comería la mano a Lubok nadie y Akame diría Tatsumi, Bulat, Goku, si el enemigo fue por ustedes por favor cuídense y no mueren dijo con preocupación, mientras con nosotros estábamos en el barco, Tatsumi diría, el señor que debo proteger está rodeado de gente, sería imposible matarlo, pero yo le dije no te confíes Tatsumi, el enemigo podría estar en cualquier parte, después Tatsumi sería golpeado y diría que, es verdad lo que dice Goku, hermano, mi invisibilidad me otorga ventaja, además no sabemos qué planea el enemigo, es verdad perdón Goku hermano, yo dije no te preocupes Tatsumi pero no hay que bajar la guardia, oye ¿cuántas veces me has golpeado? Bulat diría considéralo como amor duro, no tienes que repetirlo diría Tatsumi asustado XD, de todos modos tu armadura es muy útil, logramos entrar gracias a ella, luego Bulat nos contaría su pasado, luego Bulat se iría ya que la invisibilidad de Seteigu se estaba agotando, después Tatsumi y yo estábamos, adentro del barco, tenemos que actuar normales para no levantar sospechas te preocupes Tatsumi estaremos bien, sí gracias Goku, mientras tanto con Leone estaría enfrente de Sdeat, así ella queriéndola matar, pero en eso Sheele dirá espero Leone no hagas algo imprudente, ¿qué haces aquí Sheele deberías estar en la base? Goku me pidió que te acompañara porque me dijo que podías hacer algo imprudente, Leone daría una sonrisa y dirá Goku como siempre preocupándose por los demás vámonos dijo Sheele y no hagas algo imprudente ya que Goku se enojaría y se preocuparía contigo, está bien diría Leone, así las chicas se irían, así Sdeat diría lo mismo que la historia original pero con la excepción de que sintió la presencia de Sheele, después con nosotros Tatsumi estaría debilitándose ¿qué es esto? Diría Tatsumi, a mí no me afectaría ya que tenía elevado mi ki, así Tatsumi y yo saldríamos para que no afectará tanto a Tatsumi, hasta aquí la podemos escuchar debe ser una Teigu, yo dije al parecer si no debemos de bajar la guardia Tatsumi, vaya así que se están resistiendo, así un sujeto aparecería, si se Tatsumi diría tú debes de ser uno de los impostores de Night Raid, ¿acaso ustedes son los reales? Así Daidara le lanzaría una espada a Tatsumi, así tendrían la misma pelea que la historia original, mientras yo esquivaba los ataques de Daidara con facilidad, hasta que Tatsumi iría con Daidara para que le diera su propia Teigu, ¿qué haces Tatsumi? Le dije gritando hasta que Bulat le daría un golpe a Bulat y saldría volando cómicamente, ¿qué haces acaso eres idiota? Tu oponente ya estaba preparado para ese ataque te había ganado y matado, así iría con Tatsumi
y Bulat y le dije a Tatsumi es verdad Tatsumi era obvio que estaba esperando ese ataque le dije a Tatsumi, luego Aidara diría oye tú te veo muy animado, la música te debía de haber debilitado a todos en el barco, ya veo eso nunca funcionará conmigo, la sangre caliente que corre por mis venas no será detenida fácilmente, así Aidara vería que Bulat tenía una herida, ya veo que interesante te lastimaste para evitar los efectos de la hipnosis, soy Bulat soy un ciervo desde Aidara de las tres bestias, Tatsumi presta atención a esta pelea y procura aprender de ellas, así Bulat invocar la incursión, yo te ayudo hermano dije para ponerme en pose de pelea, excelente parece que esta pelea me daría mucha experiencia, así se abalanzaría así a nosotros, pero en eso aparecerían dos sujetos que eran Liber y Miau, Tatsumi diría Bulat, Goku cuidado iré por su cabeza dijo Miau, pero en eso Bulat desaparecería y le daría un golpe a Miau y una patada a Liber, mientras yo le di un fuerte golpe contenido a Aidara que lo mandaría lejos y dejándolo inconsciente, Tatsumi estaría sorprendido y diría increíble Bulat puso con eso dos sujetos y Goku dejó inconsciente al otro sujeto en un solo instante increíble, así Tatsumi se acercaría y nos diría wow Goku y Boost sé que son fuerte pero eso fue increíble, Bulat diría si cuando era soldado me nombran Bulat el asesino de 100 hombres, yo dirá que fueron 128 hombres, existe un buen trabajo en enfrentarme a las fuerzas especiales Sateigo, así Bulat estaría sorprendido y diría, tú eres el general Liber, ya no soy un general, cuando fui recatado por Leiris de Ad me convertiré en su sirviente, así Tatsumi diría esta es el sujeto de la historia de Bulat, de haber estado en el mismo bando hubiéramos bebido por el reencuentro, supongo que peleas con él así Bulat asintiría, yo dije bueno estaré afuera y no intervendré en si pelea, Tatsumi y Bulat asintirían al mismo tiempo, pero si pasó algo malo intervendré, así me iría para que Tatsumi y Bulat se nota. Aquí pasaría como la historia original Tatsumi y Bulat tendrían la misma pelea contra Liber y Miau, yo estaba observando la pelea por si pasaba algo malo, hasta donde Liber iba a inyectarse el veneno, pero yo en un rápido movimiento le daría una patada así rompiendo el frasco, ni se te ocurra intentarlo, Miau y Liber estaban sorprendidos porque no vieron cuando aparecí, Liber diría ¿y tú quién eres? Yo dije mi nombre es Goku, así le dije a Bulat y a Tatsumi yo me encargo de ellos chicos, así asintirían, Liber diría de seguro es uno de tus aprendices Bulat diría no, él es más fuerte que yo, así estaría sorprendido como que es más fuerte que tú, Bulat diría ya lo verás, así dije en mi mente bien parece que me toca pelear estoy emocionado, en eso Aidara aparecería y diría ese golpe si me dolió, Liber diría sigues vivo Aidara, si ese sujeto me dejó inconsciente pero no importa, esta pelea me daría mucha experiencia, yo dije bueno entonces vamos a pelear. Así me pondría en pose de pelea, así Liber le diría a Miau que cantará su música de su flauta así empezaría a tocarla y veía que no pasaba nada y dijo Miau ¿cómo? No le afecta mi música yo dije que música aburrida, he escuchado mejores lo dije con tono burlón, así Miau se enojaría, así ellos se pondrían en pose de pelea, yo dije bien entonces que comience esto. Así expulsaría un poco de ki, así los tres se lanzaría a atacarme, pero yo los esquivaba con facilidad, y dije eso es todo lo que tienen que aburrido, así diría terminemos con esto, así desaparecería y le daría un golpe a Aidara en el estómago así lo mandaría a estrellar en una pared rompiéndola, luego a Liber le daría unos golpes consecutivos que escupiría sangre y a Miau le daría una fuerte patada, así le lanzaría una esfera potente a Aidara así desintegrando. Liber y Miau estaban sorprendidos de cómo mate a Aidara y dijo ¿qué clase de Teigu usas? Yo dije no estoy usando una y no necesito una. Así aparecería delante de Liber e intentaría darme un espadazo, peor yo lo esquivaría, Liber dijo usaré mi habilidad oculta, así intentando hacer lo mismo que hizo con Bulat, pero con expulsar un poco de ki las desintegraba así dije, debo de acabar esto rápido así aparecería atrás de Liber y le daría un golpe que lo mandaría al cielo y aparecería así dándole un golpe, se masó así estampándose en el suelo y lanzándole
una esfera de ki. Así Liber caería al suelo y dijo: este sujeto es muy fuerte, se compara a la fuerza de Lady Sdeak. Antes de que Liber muriera dijo Bulat: la razón por la que me uní a Lady Sdeak. Así contaría la razón por la que se unió a Sdeak como la historia original. Y tú, Goku, veo que eres muy fuerte, seguramente no fue un reto para ti. Yo dije no, ni siquiera estaba luchando en serio, además soy el caballero de fuego. Así Liber estaría sorprendido y dijo: ya veo. Liber le diría a Bulat: te veré en la otra vida, Bulat. Así moriría Liber. Yo dije: bien, ya acabé con dos, falta uno. Tatsumi diría: wow, Goku, eres muy fuerte. Yo dije: jejeje, gracias. Después aparecería Miau tocando su flauta. Yo dije: otra vez esa maldita música. Así Miau diría: si habilidad oculta. Así se vería más fuerte, y diría: parece que acabaste con Liber y Daidara. Yo le dije a Tatsumi: bye, Bulat. Tranquilos chicos, acabaré esto rápido para después darles una semilla del ermitaño, así me pondría en pose de pelea. Miau dijo: después de matarte y torturarte mataré a tus amigos. Yo dije: entonces ven e inténtalo. Miwa se enojaría y diría: muere. Así se lanzaría a atacarme, pero yo esquivaba sus ataques con facilidad. Así en un rápido movimiento le daría un golpe en su estómago que retrocedería bruscamente. Yo dije: voy a acabar con esto, así me pondría la armadura, y dije: Kaioken por 3, así iría a una gran velocidad. Y le daría varios golpes que Miau no pudo reaccionar y dije: muere. Así le lanzaría una esfera de ki a Miwa que haría una pequeña explosión, pero que mataría a Miau y dije: desapareciendo el Kaioken y la armadura. Así acercándome a Bulat y Tatsumi, así dándoles una semilla del ermitaño a cada uno, así recuperándose de sus heridas, y dije: vámonos chicos, así nos iríamos y llegaríamos a la base, así contaríamos lo que sucedió y estarían sorprendidos, porque puede con las 3 bestias, pero las que estaba más alegre era Akame porque los 3 regresamos. Después de un rato en la noche estaba en mi cuarto y dije: bien, ya evité la muerte de Sheila y Bulat, y dije con una cara seria: tendré que entrenar más y también a los demás, ya que después llegarán los Geigers y se complicarnos más las cosas, así me iría a dormir. Fin de cap. Disculpen por la tardanza, no he subido video porque estas semanas estuve ocupado y no tenía tiempo de escribir y editar el video. Traeré los capítulos más seguido y espero no estar ocupado. En el próximo video habrá saludos, así que escriban en los comentarios si quieren un saludo. Bueno, nos vemos, adiós.